Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Pues el día de hoy tengo un gran invitado de una banda que realmente representó una gran generación. A mí me tocó cuando era adolescente, porque ahorita entramos en detalle. Mi querido Roy Cañedo, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muchas gracias. Bien contento de estar aquí contigo, con la gente que nos está viendo. Eh, y pues eso, ¿no? Emocionado y pues contento de platicar contigo. Fíjate, Roy, que aunque yo me veo mucho más grande, no soy tan grande como me veo. Yo tengo 31, soy del 91. Ok. Entonces ahí me tocó la adolescencia, cuando termo, y me tocó ver pues todo el fenómeno que fueron, pero bueno, ahorita entramos a detalles referente a termo. ¿Cómo estás, Roy? Bien, muy contento, retomando, principalmente contento por retomar las cosas con Termo. Duramos un ratote sin hacer nada. Yo clavado me metí a la escuela, te estaba platicando, estaba produciendo, en mi trabajo normal de oficina. Y entonces ahorita estoy súper contento, pues poder volver a los escenarios y poder estar pues de nuevo haciendo lo que me encanta, ¿no? Cabe mencionar, y esto es una gran noticia para los fans de Termo, el 29 de septiembre estrenan sencillo, Retrofuturo. Háblame de esta rola que yo no la he escuchado todavía, pero Ok. estoy muy contento de que salga y estoy ansioso de oírla. Pues es una rola que sale de una parte muy honesta. La compuse yo la base, digamos, de la rola y ya entre los demás terminamos de componerla, pero sale de una cosa muy honesta que es, en mi caso personal, la reflexión o la añoranza de qué pudo haber sido si hubiera tomado otras decisiones en la vida. Y eso incluye termo, incluye mi vida emocional, mi vida familiar, etcétera, etcétera. Entonces es una rola hacia la nostalgia, que es eso, el retrofuturo, ¿no? La nostalgia de un futuro que pudo haber sido a partir de algo pasado, ¿no? Entonces de eso se trata la rola, pero también intentamos retomar un poquito del sonido más viejo de Termo, de lo que nos gustaba más de Termo antes. Tengo que confesar que no es, pues vamos cambiando y vamos escuchando música diferente, ¿no? Y a veces volver a hacer lo que hacías cuando tenías 18 años es un poco complicado, pero esta cosa que salió para mí es un buen híbrido y estoy bien contento porque creo que le atinamos a eso que a mí me gustaba mucho de Termo, que por consecuencia espero y creo que le puede gustar al público. Pero entonces mezcla eso, lo que me gusta de Termo, lo que me gusta ahora y lo que pudo haber sido. Oye, mi Roy, ¿y cómo fue el proceso de grabación? ¿En dónde lo hicieron? Ahorita quiero hablar como de los procesos de grabación porque a ustedes les tocó toda la línea de tiempo de la última generación de estudios, pero ¿cómo fue hacer esta Sí, rola en cuanto a grabación? estuvo muy padre, la verdad es que hicimos un super equipo, lo produjo Richie Arreola de Velanova, Órale, qué que chido, bueno, güey. yo soy bien fan de él, personalmente, bueno, como músico, desde que él tenía este grupo que se llamaba La Dosis. Este, y es de esos personajes que yo veía cuando iniciaba como, wow, este es un músico de verdad, ¿no? Eso es a lo que debería apuntar. Entonces, también, bueno, conocemos a Belanova desde hace mucho tiempo. Michael, tecladista de Termo, iba en la escuela con ella, con Denise, Con perdón. Denise, ajá. Eh, ajá, entonces sí, pues tuvimos alguna relación de cercanía, aunque nunca habíamos trabajado juntos. Y esta vez, cuando estábamos pensando en qué hacer para la grabación, pues en frega fue como, oye, y si le decimos a Richie, estaría brutal hacerlo. Entonces, vea, lo platicamos, le encantó la idea, le mandamos la baqueta y le encantó también. Entonces, bueno, hicimos una etapa de preproducción en Guadalajara nosotros solos
Después ya nos juntamos con él también a darle otra etapa de preproducción. Salimos con una maqueta ya bien amarradita. Y bueno, yo estoy en la Ciudad de México y todos los demás termos están en Guadalajara. Entonces, tenemos que ser muy certeros en cómo movemos las cosas antes, por ejemplo, de irnos a grabar. Ya queríamos tener como el borrador completo y nada más pasarlo en limpio, digamos, ¿no? Y se unió en el proceso de ingeniería Eric Dabdub, que es un ingeniero que desde Monterrey, acaba de llegar de Nueva York y se instaló aquí en la Ciudad de México. Y he estado trabajando mucho con él. Muchas de las cosas que mezclo o que grabo, él me ayuda a mezclar o masterizar. Estoy tocando yo también eh, bueno, a lo mejor se me va a salir de más, pero con Kill Aniston Ah, de la batería. un abrazo a mi querido Josué, lo queremos mucho aquí. Sí, chulada, José. Yo lo admiro muchísimo. Y entonces Eric está produciendo lo nuevo de Kill Aniston. Entonces estamos trabajando muchísimo juntos y pues le pregunté, no, oye, ¿qué tal que te vienes con nosotros a Guadalajara a grabar esto? Este, lo grabamos en un super estudio de nuestro amigo Eder, que se dedica a rentar backline. Ujú. Entonces, tiene un estudio bien chido, pero además tiene backline, lo que te imagines. Cuando llegamos allá fue como que, bueno, ¿qué batería quieres? Y yo pues vi ahí una Ludwig muy bonita, Uf. 70 y tantos. No, pues esa, ¿no? Que es la que hay. Pero ¿tienes alguna otra? Pues tengo 22 batacas, güey. Pues No, güey, imagínate. puta, la dulcería Entonces para nos ti, vamos a la ¿no? bodega. Sí, no, nos vamos a la bodega porque tiene una bodega enorme llena de batacas. Y después, ahora sí, date vuelo con lo que te gusta, todas las batacas que quieras, todos los platillos que quieras, lo que sea. Y súper paro que nos hizo Eder con este. También tiene un montonal de cintas, un montonal de ampli, lo que te imagines. Entonces estuvimos súper contentos. Eh, un proceso muy a gusto, de pues compas realmente, de estar platicando mucho, de estar conviviendo mucho, de irnos a comer. A mí me encanta como productor llevar a los grupos a comer bien cuando estamos produciendo. Me parece de las mejores cosas que puede ser para pasártela chido. Si estás bien comidito y te la pasas bien, pues fluyes mejor, ¿no? Entonces es algo que intentamos hacer con Termo y salió muy padre. Y después, bueno, Eric Dabdub también mezcló y masterizó la rola. eh, y pues te digo, todo como en casa, en corto, pero con güey super pro. Y pues creo que quedó un muy buen resultado. Qué chulada también que pudieron chambear con el Richie. Me da, este, siento como las ganas de escuchar cómo quedó ese proceso, porque Richie es un genio, ¿no? O sea, Sí, es brutal. o sea, es un jefazo el Richie. Es brutal. Tiene esta cuestión de la melodía muy bien trabajada, es experto en eso. Y nosotros queríamos, a mí siempre y a todos nos ha gustado mucho el pop, Ujú. pero desde un ángulo con jiribilla, ¿no? Digamos. Eh, y entonces por eso pensamos en él, porque queríamos hacer una rola muy universal, por decirlo así, y él tenía muy claro esto, pero él también tiene un background pues super rocker y bueno, abiertísimo, ¿no? Pero sabe mucho de rock también. Entonces, en friega, cuando le mostramos la maqueta, pues nos empezó a dar referencias que él tenía y pues sí, todas estábamos súper alineados, ¿no? Y la neta, sí, me doy envidia a mí mismo haber trabajado con Richie. Qué Y aparte, chulada. nos la pasamos bien padre porque ahora que ha estado poniéndose de nuevo en boga Belanova, es como que mira mi Richie, esta nueva versión no sé, hay un músico que se llama Lord Mondé, que hace Ajá. como emo trap, que hizo una versión de Rosa Pastel. No, mira, y le enseñamos una que hizo Here Comes a Crack, que también, mira, entonces nos la pasamos cagados de risa de que qué padre que está retomando eso por músicos pues bien diferentes a lo que hacía Belanova, ¿no? No, y es que, a ver, Belanova, puta, o sea, la gente, probablemente la gente que no se involucre tanto en temas de producción, no lo sepa, Perdón, se me fue el audio. Ah, ¿se te fue el audio? Ay, no te Hol- escucho. A ¿No ver, me espérame, oyes? perdón, ¿eh? No te apures, Roy. Ya, perdón, No te discúlpame. preocupes, amigo, no te apures. Voy a volver a decir la pregunta. Sí, Bueno, el comentario más bien. Y mira, probablemente muchísima gente no lo sepa, pero Belanova en cuestión pues de integrantes, pues los tres son unos no, pues sí. fenómenos. Edgar chambea, creo que ahorita creo que está con Sergio Ballín haciendo unas cosas con Maná. Ajá.
Richie, puta, o sea, ¿con quién no ha trabajado? Denise también, o Sí. sea, es una gran, gran banda, Belanova. No, es una bandota, definitivamente. También Mike también iba con Edgar en la escuela, entonces siempre me acuerdo que ir a su estudio desde, pues eso fue en los principios de los 2000, era como, wow. O sea, no, todos estos güeyes están súper, súper pro, porque nosotros éramos, pues, punks de barrio, ¿no? Entonces ver a esta gente bien cabrona, pues era súper chido. Oye, Roy, a ver, retomando Retrofuturo, me dijiste algo muy poderoso que es qué pudo haber sido, ¿no? O sea, ¿tienes algún sentimiento de que dejaste algo inconcluso con Termo o cómo es esa onda? Lo puede percibir un poquito, no sé si me Sí, equivoco. sí, sí. Sí, 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 definitivamente. Creo que tenemos una gran banda de amigos y siempre pusimos antes que todo nuestra amistad. Y en el momento en el que eso dejó de funcionar tan bien, es que la banda también dejó de funcionar tan bien. Y todo este espacio que nos dimos fue en gran parte por eso, ¿no? Porque no estábamos funcionando tan bien como amigos o personalmente, aunque siempre habiendo un cariño y un amor de familia. eh, pues hubo ahí algunas cosas como te podrás esperar de una banda que tiene 27 años. Y entonces, para mí sí hubo cosas como que con el tiempo retomé, incluso en terapia y demás, ¿no? Como que, órale, pues debería haber sido mejor amigo con mis amigos, con mi familia. Y este tipo de cosas son las que sentí o las que pensaba cuando hice esta rola. No las hablo explícitamente, pero va un poco por ahí sobre qué pude haber hecho para estar mejor con la gente que quiero y eso a su vez cómo tiene repercusiones, no sé, como estas películas eh, no me acuerdo de alguna exactamente, pero hay varias de que si me hubiera casado con fulano, ¿cómo habría sido mi vida, no? Y tomé otra decisión y cómo fue mi vida, ¿no? Entonces ponle que en una que no, pues que sí, me fui con el güey que me convenía y hizo dinero y no sé qué, de otra manera. Total, cada decisión chiquita, en efecto mariposa, como va cambiando todo, ¿no? Entonces, para mí es un poquito sobre eso, pero sí especialmente en la parte de qué pude haber hecho mejor en mi vida y decisiones que pude haber tomado mejor para estar más chido ahorita, que bueno, por suerte las puedo ver y estoy muy bien, pero como esa nostalgia de pensar que pudo haber sido. Oye, Roy, yendo ya ahora sí a ti, eh, ¿cómo empiezas tú en la música? ¿Empezaste tocando bataca o empezaste con algún otro instrumento? Empecé con el teclado. Cuando tenía, creo, como 7 u 8 años, me llevaban a clase de órgano, se llamaba así, en la Yamaha en Guadalajara. Ok. Este, y fue chistoso porque de ahí no me acuerdo, o sea, duré como, no sé, como 3 meses en ese rollo. Y mis papás siempre me llevaban mucho a mí y a mis hermanos pues a clases de que pintura y de natación y de karate y de música y siempre nos tenían muy, muy activos. Pero en ese tiempo no me llamaba mucho la música. Después en la secundaria conozco a Iván, que es el actual guitarrista y compositor de Ujú. Termo, y a Alain, que fue el primer guitarrista de Termo, y ellos querían hacer una banda, aunque no sabían tocar nada, pero ellos estaban en su onda de que iban a hacer una banda, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que pues yo escuchaba música, pero pues no era fan de nadie. Entonces les hacía falta su baterista para hacer esta banda y como yo siempre me sentí un poco fuera de lugar, yo vi como ahí una oportunidad de encajar de alguna manera con los demás y yo me apunté, no, pues yo soy su baterista, Ah, huevo. pero yo ni había sin, visto una batería en mi vida. sin batería, Entonces, sin baquetas y sin haber tocado pero nunca. yo ya era el baterista. Sí, no, y para mí eso es un gran ejemplo de cómo si te propones cosas, y bueno, obviamente hay un contexto material que te ayude, puedes lograr mucho, mucho, ¿no? Lo que te propones, pero eh, así empecé en esa idea, pero antes que todo yo también empecé a tocar la guitarra, nos juntamos a tocar la guitarra en mi casa, esos eran nuestros ensayos, pero nadie sabía tocar nada, entonces nomás le pegamos a la guitarra y hacíamos tonteras. Eh,
Y ya después a los 14 años vi por primera vez una batería, me compré una batería con mi regalo de cumpleaños. ¿Sabes? Me acuerdo exactamente que fue una New Beat que me compré por 700 pesos. Fue mi primer bataca. Pero la verdad es que en el momento que me senté ahí fue, órale, o sea, esto soy realmente y esto quiero ser para toda mi vida. Y extrañamente, pues tuve una facilidad para la batería. Yo soy zurdo, pero soy zurdo de las manos, pero diestro de los pies, entonces Ok. toco abierto, digamos. Y entonces yo me enseñé así, aunque yo veía los videos Ah, o sea, bueno, en ese tocas el tiempo hi-hat con veía, la izquierda. ajá, Así. exacto. Órale. Sí, o sea, para no cambiar también la batería como zurdo, porque eso hubiera sido imposible No. logísticamente por muchos años. Toco de esa manera, pero pues me enseñé yo solo. La verdad es que tampoco había mucho como internet ni nada, ¿no? Eso fue en el 94 o algo así. Entonces viendo videos y como Dios me dio a entender, escuchaba cosas y ahí las imitaba. Eh, pero después intenté ir a clases y aprendí algunas cosas, pero me querían hacer tocar como diestro y pues no, ya no me salía y así me quedé. Pero yo aprendí a tocar la guitarra también solo. Me gusta mucho ser autodidacta. Igual aprendí a producir y los programas solo. Digo, me gusta estudiar, pero yo solito, ¿no? Entonces así comencé y así me he ido de filo. Oye, Roy, ahora quisiera hacer una línea de tiempo de la música que has escuchado a lo largo de tu vida. Empezando por tu infancia, que generalmente en esta etapa consumimos lo que nuestros padres pues ponían en casa, Totalmente. ¿no? Pero hagamos una línea de tiempo desde que eras lo primero que te acuerdas y vámonos creciendo así, primaria, secundaria, prepa, venga. Claro. De muy niño viajábamos mucho, mi papá es de Mazatlán, entonces Ok. viajábamos mucho en carretera de Guadalajara a Mazatlán y nos íbamos cantando todo el camino, rancheras y corridos y música de banda. Entonces esa es mi música inicial, digamos, ¿no? Este, la- eh, no sé, hay muchas canciones muy bonitas que yo me acuerdo de José Alfredo Jiménez, para mí era como, wow, esas para mí son las canciones más bonitas que hay. Después, por parte de mi mamá, ella escuchaba mucho a Ana Gabriel y José José y toda esta onda, que para mí realmente ahí es donde yo siento que me vino lo emo después de cómo me siento. Mi música es que creo que siempre ha sido muy hacia la nostalgia. Nunca he podido hacer música feliz. Siempre me sale más hacia lo triste y lo nostálgico. Y creo que viene mucho de esa parte de esta balada romántica latinoamericana. Eh, Luego mi hermano empieza a escuchar rock y creo que lo primero lo que escuchamos de Leo fue Hombres G. Eso ya fue por ahí en la primaria y puta, yo me emocionaba, me ponía una raqueta que tenía y era mi guitarra, según, ¿Tu hermano es más grande o con más Hombres chico que G. tú? Es casi 2 años más grande que yo, Ah, ok. pero siempre fue un poquito más aventado que yo. Entonces, escuchaba eso y escuchaba Caifanes, por ejemplo. Yo me acuerdo que me daba miedo Caifanes porque yo lo escuchaba tan dark que decía, no, esto es como satánico, ¿no? Alguna cosa así Y rara. luego ellos que se Es, maquillaban y sus sí, pelos sí, sí. así. Y que hablaba, ¿no? De que, pues algo, cosas así, temáticas un poquito más obscuras que las escuchaba, porque también escuchábamos Maná en ese tiempo. Ujú. Entonces, después eso, bueno, eso que te digo fue como de mi niñez a la primaria. En la secundaria empecé a escuchar la música que escuchaban mis amigos de banda, que era Nirvana, Metallica, Guns N' Roses, lo que pasaban en MTV, que era rock en ese tiempo. Pero sí tengo que confesar que o sea, yo nunca me sentí rockero como tal. Eh, Escuchaba eso porque es lo que escuchaban y como te digo, yo inicié la música queriendo encajar con los demás y la verdad es que yo encontré en la música una gran herramienta para comunicarme con la gente. Yo naturalmente soy introvertido, pero con la música la verdad es que me facilita mucho las cosas y de esa manera por eso escuchaba lo que ellos escuchaban, aunque no me encantaba todo y no entendía del todo, especialmente, por ejemplo, escuchaban mucho, me acuerdo, Smashing Pumpkins y como que, pues sí, está padre, pero no me relacionaba por completo, o Nirvana, ¿no? A mí me gusta mucho y creo que mi forma de tocar viene mucho que ver por Dave Grohl, pero la música de Nirvana, aunque es espectacular, nunca sentí como que yo era el güey Sí, del que no hablaba, ¿no? Que es conectabas, no usualmente... conectabas con ellos, güey. O sea, es válido. Sí, y creo que eso me pasó.
casi, bueno, porque de ahí a la prepa empecé a escuchar mucho punk rock, Bad Religion y NoFX y Lagwagon y No Use for a Name y muchas bandas de ese tipo. Y también empecé a escuchar bandas de lo que yo conocí como emo, que eran Get Up Kids o Sunny Day Real Estate, eh, e incluso, bueno, que mucha gente lo considera como eso, como Weezer y Jimmy Eat World, eh, Mineral. Pues hay muchas bandas de los noventas, que es lo que yo conocí como emo. Por eso para mí es un poco raro que a lo que nosotros tocábamos le dijeran emo, porque para mí esa fue una continuación como más hacia My Chemical Romance y eso que tampoco conecté yo mucho con esa música. Eh, pero toda esa etapa, digamos, de mi secundaria a, pues ya incluso que pasé la universidad, nunca conecté tanto con la música que escuchaba. Eh, y hasta que empecé a escuchar música instrumental, fue que como que sentí que era mi cosa. Y eso pasó de una manera medio fortuita porque tuve un buen tiempo problemas para dormir. Y entonces empecé a ver esta serie de Carl Sagan Cosmos, Ah, ok, eh, puta. que trae música de Evangelis. eh, que para mí, ya cuando, o sea, bueno, escuchaba y con eso me quedaba dormido, con la serie de Cosmos, pero principalmente por la música. Y luego me clavé de, pues, quién hace esa música tan chingona para mí, ¿no? Y pues ya vi que era Evangelis, entonces me clavé con ese güey y empecé a escuchar un montón de música instrumental, muchos soundtracks y así, pero también mucha música ambient. Entonces, ahorita es lo que más escucho, música ambient casi todo el tiempo. También me ayudó mucho ahora que te platicaba de estudiar, me ayudó demasiado para estudiar. Me acuerdo que estábamos en 2018 en gira en casas con Kill Aniston y yo había ya comenzado mi licenciatura. Íbamos en carretera, pues esa fecha hicimos casi 50 shows en un lapso como de 3 meses, en Puta, carretera todos, qué locura, súper güey. chido. Estuvo cabrón, Nada más de pero la verdad escucharlo fue ya de me las giras más nada más de chidas. escucharlo ya me cansé, güey. No mames, güey. No, no, es brutal, porque además gira en casa sí es una cuestión muy pues, al menos en ese tiempo, pues sí, de hazlo tú mismo, ¿no? O sea, viajábamos, descargábamos, montábamos el escenario, tocábamos, descargábamos a dormir y así el día siguiente. La pasé brutal porque comimos increíble, pero en todo ese camino de carretera íbamos escuchando black metal todo el tiempo, que a Josué le encanta esa onda. A mí también me gusta el black metal, pero a ese güey está en otro nivel. Entonces yo iba haciendo tarea, me acuerdo en la camioneta, con black metal a todo, pues no me podía concentrar ni madre. Entonces de plano, pues me compré unos audífonos ahí con cancelación de ruido y ambient a todo lo que daba. Música, me gusta mucho la música drone por eso, porque es pues, Ajá. una nota, ¿no? Continua y ahí como que me ayudó a concentrarme. Y a partir de eso le agarré muchísimo amor a ese tipo de música. Este, pero lo que sí es que durante toda mi vida me ha encantado el pop. Ok, O sea, yo escucho así como digamos, yo estudié cine. ok. eh, y cuando antes de estudiar cine me encantaba pues el cine mucho más comercial, que Volver al Futuro y Star Wars y demás. Y luego cuando estudié cine, pues me puse a analizar cine como tal. eh, y llegó un momento como que ya no me encantó tanto el cine, como que ya no podía verlo sin analizarlo. Y entonces llegó un punto donde dije, no, ya, o sea, no quiero ser tampoco un snob de esta onda. Entonces me puse a ver, volví a mis gustos iniciales y para mí era como, porque ese tipo de cine más comercial, pues es como de dejarte llevar y nada más disfrutar, ¿no? Y eso me encanta de la música pop. Siento que es como si fuera la comida, pues echarte ahí unos chiclitos o unos dulces que nada más disfrutas, ¿no? Digo, hay mucha comida muy compleja, interesante, chingona, pero también de repente, pues quieres, no sé, McDonald's, quieres darte un gustito. Y entonces yo veo un poco la música como la comida o la alimentación, ¿no? Pues me gusta la comida, me gusta la música, me gusta toda la música que pueda escuchar, eh, porque a cada cosa le saco pues elementos ricos, ¿no? Pero el pop me encanta por eso y me gusta mucho cantar y para mí cantar pop es lo más padre que hay, lo más divertido que hay. Entonces un poco eso ha sido mi
mm, paseo por la música, pero sí de repente me pongo pues nada más como a ver qué música encuentro, músicas tradicionales o músicas raras. Hay una aplicación que se llama Radio, donde pones estaciones de todo el mundo, entonces te da un mapita y puedes hacer filtros por época también, ¿no? Entonces, no Órale, sé, la India en 1534 y la madre. Entonces, ¿qué se escuchaba en ese tiempo? Entonces está brutal. no mames, Este, güey. Radio, tiene como tres O's, Ahorita si me lo mandas un quieres buscar. screenshot. Sí, sí, está Porfa, güey. brutal. Sí, entonces, sí ve un poquito la música, pero obviamente pues tiene uno las cosas que más le gustan, ¿no? Puta, qué chulada. Oye, Roy, hace ratito, antes de empezar la charla, me platicabas que te metiste a estudiar una carrera nueva, que creo que es gestión cultural, ¿no? Gestión cultural, sí. O sea, ¿qué es la gestión cultural y en qué decidiste pues entrar a estudiar otra carrera? Pues mira, a mí me gusta, como te decía, la música en los más aspectos que pueda entenderla. Ujú. Nunca estudié música como tal, teoría, y es algo que todavía tengo pendiente, pero la parte de la gestión de la música me interesa mucho porque yo soy un fiel creyente de la autogestión y, y de cómo esa autogestión te puede ayudar a ser sostenible como persona y como músico y a los proyectos que tenemos y en más en un país como el nuestro que pues el rock no necesariamente es la música más generalizada, eh, pero que pues está como sea muy extendida y como pues a veces hace falta apoyos o una estructura más amplia que soporte escenas musicales más alternativas. eh, y entonces para mí lo que hicimos en nuestra escena musical, lo que le podríamos llamar como emo punk de principios de los 2000, fue un fenómeno muy peculiar, como la mayoría de nosotros nos hicimos autosustentables por medio de la autogestión, ¿no? O del DIY, si lo quieres llamar tú mismo. Este, y entonces para mí, meterme a estudiar gestión cultural fue tratar de entender qué es lo que hacíamos, así como a veces cuando uno estudia música después de ya tocar, es ponerle nombre a lo que ya haces. Eh, en la gestión para mí la gestión cultural es tratar de entender eso y tratar también de mejorarlo, ¿no? La gestión cultural como tal sería entender la cultura como un recurso económico más, eh, en el que pues se puede administrar y se puede generar nuevas actividades para que se siga siendo sustentable o que para que pueda tener eh, un impacto social o que pueda tener un impacto empresarial o que puedas mover la música o perdón, la cultura en este caso, como recursos que se pueden, te digo, utilizar para varios objetivos que tengas, ¿no? En mi caso, cómo podemos utilizar la música y la cultura que conlleva toda esta música eh, para mejorar la vida de un grupo específico de personas y las personas que están alrededor de eso, ¿no? Un gran ejemplo de esto para mí es Gira en Casas, Ujú. hablando de Kingston, porque es un proyecto que usa la cultura, específicamente la música, pero hablamos de música, pero también de playeras y de comida y de bebida y de todo lo que pasa alrededor de eso para generar autosustentabilidad en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, para las bandas mismas, pues nos ayuda a generar recursos para seguir actuando, ¿no? Para las personas que ponen sus casas, eh, ellos ponen la vendimia de los shows, entonces les ayuda a generar también recursos y hay casas que incluso se han convertido en venues a partir de Gira en Casas, ¿no? Eh, Personas que se dedican a hacer, por ejemplo, video o foto, que está alrededor de Gira en Casas, también han logrado sostenerse de ahí. Hay ya medios que se están acercando a ese, que están viendo esa manera, toda la parte del merchandising. En general, todo esto es una manera que deja derrama económica en varios grupos de personas
Y a partir de ahí, pues también generamos una nueva manera digo generamos porque lo he hecho junto con Josué, de entender la música y de disfrutar la música en las personas de una manera un poco más activa, ¿no? No nada más consumirla y sin saber qué es lo que pasa después, sino que al haber una relación tan cercana entre el público y los artistas, pues se genera también una conciencia distinta en el público de qué es lo que pasa con ese consumo que están realizando y eh, cómo tiene influencia en ellos, pero también en los grupos, ¿no? Entonces se hace una dinámica circular de consumo y producción que me parece súper interesante. Entonces, esto es algo que yo he entendido a partir de estudiar eh, gestión cultural. Y a partir de ahí, bueno, yo estoy trabajando mucho, he estado trabajando en mis sueños es hacer un manual de gestión, de autogestión para músicos independientes en México, que tenemos unas circunstancias muy específicas y cómo sí es posible que podamos lograr por lo menos pues elaborar una infraestructura que nos permita a nosotros y a más grupos circular por ahí y poder generar pues esta actividad de una manera más cómoda, ¿no? Oye, Roy, ustedes, sí concuerdo con esa parte de que, digo, seguramente mucho antes sucedió, pero yo sí recuerdo que esa línea de bandas de 2000, early 2000, de particularmente sí como de, pues de emo, punk, happy punk, todas esas bandas que salieron, sí había una tendencia muy grande de autogestión. Yo me acuerdo que te vendían el sticker, el demo, la playera, eh, y al menos yo, que soy de esa generación, fue en donde entendí pues un poco esta parte de la autogestión, ¿no? Sí, bueno, mira, yo lo aprendí y Termo lo aprendimos especialmente de los anarcopunks. Nosotros tocábamos muchísimo con esa escena que era la que más o menos nos permitía entrar dentro del rollo, porque cuando nosotros iniciamos era un grupo raro, ¿no? Éramos muy rudos para los fresas y muy fresas para los rudos, porque sí tocábamos con los metaleros, pero también con los poperos, pero como que con los punks medio había espacio, aunque nos tocaron pedradas y lo que quieras alguna vez, este, ahí había espacio y bueno, si se habla de autogestión, pues los anarcopunks son los buenos de eso, ¿no? Eh, Al menos en Guadalajara había un colectivo de anarcopunks muy interesante y siempre estábamos participando en este tipo de shows como de colecta, por ejemplo, para mandar a Chiapas, o donde el cobro era 1 kilo de frijol o de arroz, etcétera. Y todo lo hacían ellos a través pues de chingarle, ¿no? O sea, traían bandas a girar de Europa a México y se los llevaban a todos lados y pues con los recursos propios y ayudándose unos a otros. Y había una escena en la que en cada ciudad había, digamos, como pues una oficina, ¿no? Del colectivo nacional en el que se apoyaban. Entonces se podía hacer esto, cosa que no sucedía, al menos en lo que yo conocía del rock. Yo no he conocido otra y no quiero generalizar, a lo mejor sí existía de otra manera, pero con nosotros empezó a pasar mucho porque sí veníamos del punk, al menos en Guadalajara estábamos nosotros en ese rollo, pero en Tijuana pues había mucha gente que conocía lo que era el DIY por los punks de California, y en Juárez había algo parecido, en la Ciudad de México también. Entonces, había una gran cooperación entre grupos de nuestras escenas y comenzaba pues simplemente, bueno, también eran las épocas de donde comenzaban las redes sociales e internet, donde nos comunicábamos por Messenger o por ICQ o El este tipo de Messenger. plataformas más viejas. Y entonces pues era, oye, y que yo conozco un grupo pues, por hablarte algo, ¿no? De Tijuana que pues hace shows, pero quieren venir a Guadalajara. Ah, pues yo quiero ir a Tijuana, entonces vamos a hacer un intercambio. Entonces íbamos a Tijuana, llegamos con nuestros propios recursos, a lo mejor Tijuana era el tiro más largo, ¿no? Pero entonces ponle tú que primero amarrábamos esa fecha y sabíamos que ahí teníamos dónde dormir, dónde comer y un show. De las Que circunstancias que fuera, pero existía. Y lo mismo había acá. Pero entonces, bueno, ¿cómo llegamos a Tijuana? No, pues tenemos que pasar, si íbamos a Guadalajara, pues por Tepic, por Mazatlán, por Culiacán, por Hermosillo, por Obregón.
por Mexicali, y entonces ya armamos una ruta de gira. Y entonces en cada uno de estos puntos, pues encontramos a alguien que ya sea que tocaba o si no tocaban, pues organizaba un show, pero pues no eran especialistas en nada de eso. Entonces era alguien que le gustaba la música y no, pues yo me aviento el show a como dé lugar. Y así se hicieron un friego de promotores que a la fecha siguen, o de músicos, o de gente de medios, etcétera, que partieron de esa manera de trabajo, ¿no? Pero entonces se hizo una comunidad muy grande en todo el país, porque cuando, por ejemplo, vinieron los Austin a Guadalajara la primera vez que tocaron, se quedaron en mi casa. Órale, güey. Cuando nosotros tocamos en la Ciudad de México por primera vez, nos invitaron los Austin, fue en el Alicia. Eh, y muchas de esas primeras veces de cada banda fueron en casas de compas de bandas, y así se hizo un circuito nacional en el que nos basamos en la gira como elemento central, así ahí se habla antes de la gestión independiente, porque a partir de la gira era el pretexto perfecto para hacer merca, para hacer discos, para hacer promoción, para conseguir patrocinadores, etcétera, etcétera, porque no llegas, por ejemplo, con una marca de playeras, por decirte algo. Oye, pues voy a hacer un show, me ayuda, ¿no? Es, voy a ir a todas estas ciudades, voy a vender tantas playeras, me van a ver tantas personas, a mi playera pues le ponemos tu etiqueta y se hace un intercambio y pues ya nos conviene a todos, ¿no? Es mucho más fácil trabajar de esa manera más agrupada que pues ir a pedir cosa por un solo show. Y algo que creo que nunca nos encantó a nadie de estas bandas es lo que, como diríamos, como ir a pedir chichi, ¿no? O sea, si nadie nos pelaba, nosotros vamos a hacer las cosas. Nosotros organizamos nuestros propios shows, grabamos nuestros propios discos, los quemábamos uno a uno y nos íbamos a los conciertos de alguien más con un Walkman. Oye, pues escucha mi banda, si te gusta, pues te lo vendo a 5 pesos, y si no te gusta, perdón, si te gusta y no traes dinero, te lo regalo, no hay No bronca. mames, qué Pero chingón, así nos güey. fuimos haciendo de boca en boca, ¿no? Entonces sí fue algo muy orgánico eso. Qué chulada, güey. Es que sí, o sea, yo digo, a mí me tocó verlos a ustedes creo que en satélite, en alguna fiesta, y Seguro, sí. ahí conseguí el de Arde en mí, ¿no? Este, Uy. pero bueno, quisiera retroceder un poco, Roy, y cómo se forma Termo. Como te digo, nos formamos en la secundaria a partir de ese sueño, ¿no? De querer tener una banda. Y a partir de ahí, este, fue raro para mí porque te digo que nadie tocábamos nada, pero pues se nos dio de alguna manera muy natural, se nos dio ya cuando empezamos a tocar instrumentos. Primero empezamos a tocar muchos covers, muchos de Nirvana, un chingo de Nirvana, este, y éramos una banda muy, muy, muy aferrada. Tocábamos, yo creo que si no era diario, por lo menos unas 4 veces a la semana, 6 horas, todo cada día, ¿no? Entonces, imagínate los vecinos cómo nos odiaban. Y los entiendo, porque una banda que Puta. toca feo y que toca tanto y que toca duro además, no, pobres. Pero bueno, ahora les agradezco su paciencia. Y entonces nos aferramos mucho, nosotros nos pusimos a ensayar mucho tiempo porque pensábamos que éramos malísimos, y no salimos a tocar sino como hasta los 2 o 3 años de estar ensayando. Y luego que salimos dijimos, ay, qué bueno que nos encerramos porque no estábamos tocando tan mal. Este, pero bueno, eso fue nuestra primera alineación, fue con Alan en la guitarra, Iván en el bajo, yo en la batería. Después en la prepa conocemos a Mike, el tecladista, se une a la banda y ya como que le agrega esta nueva cosa mucho más melódica con los teclados. Luego sale Alan, eh, y empezó, bueno, entró Kirby y empezó como un medio, pues no un desfile, pero sí pasaron varios integrantes por la banda. Estuvo Kirby, estuvo Charo, estuvo Carlos, estuvo Kalin y Jacobo de otra banda que se llama Rohan. Eh, Hubo mucha gente en Termo, ¿no? Pero realmente inició de esta manera con un sueño, un sueño de niños de secundaria que la neta es que ahora que lo veo en retrospectiva, pues éramos pues morros que no encajábamos en ninguna otra cosa, y ahí en la música yo no sé, lo imagino como si estuviéramos en nuestra casita del árbol Sí. inventando una nave espacial, güey, en la que inventamos nuestro mundo y cómo queríamos que fuera el mundo, y con ese sueño, cuando empezamos a salir a tocar,
a conocer el mundo, digamos, porque si algo creo que pasó chido en Termo es que no nos quedamos tocando en Guadalajara, muy pronto salimos a girar. Cuando yo creo que el primer show que hicimos fuera de Guadalajara fue aquí en la Ciudad de México, en un Rocotitlán que había en Garibaldi, que cada que se lo platico a la gente como que no lo conoce, como que duró muy poquito, en un concurso de Coca-Cola cuando teníamos 17 años. Entonces también nuestros papás, imagínate, pues de que ya nos vamos a los 17 a ver a dónde y nos tenían confianza, porque me acuerdo que llegamos a Garibaldi, pues había un table de un lado, otro table de otro lado y el Garibaldi ahí, y nosotros como que, ay, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Imagínate que nos decían duermo las demás bandas, porque éramos tan ñoños que literal, así terminamos de tocar, íbamos al Oxxo, comprábamos unas conchas de tía rosa, un litro de leche y a dormir, güey. Así lo hicimos hasta, o sea, yo empecé a tomar, creo, a los 25 años, cerveza, una cosa así. Éramos muy, muy, muy ñoños, pero gracias a eso también nos clavamos mucho en Sí. tocar, ¿no? No, porque si no te pierdes y... Ay, güey, ¿no? Oye, Digo, hay quien lo hace así, pero no, digo, cada quien decide por dónde, ¿no? Antes de Arden Me tuvieron un par de EPs, ¿no? sí, bueno, de eso mucho, incluso antes tuvimos otros dos, como dos o tres EPs con la primera alineación, Ajá. donde sí tenemos rolas como mucho más raras, incluso tocamos ska en algunas rolas, sí, era como que una cosa más rara. Y ahí nos tocó grabar en carrete abierto, este, ¿cómo se llaman? En 16 cinta, canales de ¿no? estos más viejitos, sí, en cinta y eso. Y grabamos otros de estos portastudios Tascam de 4 en cassettes. Este, Los sí multitrack, tuvimos, ¿no? exacto, pero Sí, pues que eran 4 canales, ¿no? Tenías que ir bounceando todo sí, y sí, a ver sí. cómo quedaba. Y bueno, yo de hecho por eso empecé a grabar, porque yo me acuerdo que esas experiencias donde con esos portastudios, la persona que nos grababa siempre, como que yo tenía idea de meter más cosas y me decía como que no, esto es un demo, no es una gran producción, entonces no me dejaba meter nada. Entonces yo dije, pues puta, ¿qué hago, güey? Pues no le puedo estar pagando siempre a alguien que no me deje hacer nada, ¿no? Entonces, pues conocí las compus y ahí me clavé, ¿no? Este, pero sí tuvimos esos como 2 EPs antes, luego tuvimos 2 EPs de Termo. Uno de ellos nos lo ayudó a producir Richie, el guitarrista de División Minúscula. Él fue el primero que nos dijo, oigan, pues, ¿por qué no sacan un disco, no? Yo ya estaba grabando, pero idiotamente no se me ocurría hacer un disco en mi banda. Este, entonces, pues, ¿por qué no sacan eso? Yo le saco su disco. Él tenía una disquera independiente que estaba sacando, se fue a Guadalajara a grabarlo con nosotros. Yo tenía una casa, que fue mi estudio por muchos años, que se hizo como pues un lugar de paso de un chingo de bandas. Entonces, sí, ahí llegaban todas las bandas, se quedaban a dormir. Cuando venían de gira, yo producía bandas y se quedaban un mes conmigo y nos la pasamos brutal haciendo discos. Y entonces vino ahí Richie, lo estuvimos grabando. eh, y bueno, ya se convirtió en uno de los EPs que sacamos. Después regrabamos ese disco y fue lo que se convirtió en el Arden Me. Pero comenzó con este trabajo que nos ayudó a hacer Richie en la producción, que la verdad fue un súper apoyo porque aunque yo estaba grabando no entendía mucho como de qué tendría que tener una buena rola, ¿no? Y creo que Richie nos ayudó un montón en ese rollo. Entonces fue un proceso como, pues imagínate, del 96, no, del 94, perdón, al 2004 que salió el de mí. O sea, sí fueron unos buenos años de estarle pegando para que pudieran salir algo que consideramos decente, ¿no? Justo te decía hace rato que yo conseguí el Arden Me en alguna fiesta en la que tocaron, pero ese disco particularmente, el Arden Me, sí considero que fue un parteaguas dentro de la escena donde ustedes tocaban. Todos mis cuates lo tenían. Inexplicablemente nadie sabía cómo lo había conseguido alguien. Pero, ¿por qué crees que ese disco llegó a impactar tanto dentro de la escena? Te soy honesto, no, a la fecha yo no me explico muy bien cómo, o sea, digo, fue evidente que le gustó a la gente y que hicimos algo que resonó con las personas, pero yo a la fecha no entiendo cuál es ese factor especial que hace que la gente en- se identifique con la música, ¿no? Porque
desde lo personal, pues yo me acuerdo estar haciendo estas rolas, pues de la forma más inocente y tonta que te imagines en mi cuarto, pues como que, ay, esto suena bien, pues ahí lo dejo, ¿no? Ok, ya está. Y luego, bueno, ya lo pasó muchos procesos, pero esa emoción inicial que creo que es con la que conecta la gente, eh, creo que tiene que ver con que es algo muy honesto, definitivamente. Y sí, también creo que es una música que, a ver, no nos hagamos tontos, pues venía un contexto más grande donde se estaba poniendo de moda un poco de ese estilo. O sea, fuimos parte de un, este, pues de algo más grande, en donde creo que esta fue la respuesta en México y un poco de aquí para abajo hacia Latinoamérica, a esa música que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En nuestra manera y en nuestra forma y con nuestros símbolos y lenguaje y demás, pero sí creo que también fue una ruptura entre el rock que había antes y especialmente creo que con la forma de manejar la dinámica entre artista y público. En nuestra escena, definitivamente esta barrera era muy, pues casi no existía, ¿no? Los mismos grupos éramos fans de los otros grupos, y viceversa, y el público con nosotros era muy cercano. Entonces sí creo que antes el rock había estado mucho más marcado por una barrera entre el artista y el Ujú. público, ¿no? En donde incluso me acuerdo yo de las pláticas que llegamos a tener con gente importante de la industria previo a lanzar nuestro disco, como que no, pues el artista se tiene que dar su taco, ¿no? Tienes que vender un sueño de ser inalcanzable o cosas así. A nosotros nos caía gordísimo eso, ¿no? Porque, pues, como, ¿por qué, no? O sea, somos güeyes igual que cualquier otro que está chingándole, este, y pues, o sea, ahorita estoy tocando, pero pues me estoy pegando un tirote en la carretera y estoy durmiendo en el suelo y, pues, ¿de qué? O sea, ¿qué estoy vendiendo, no? O sea, la neta no hay nada de ese sueño, es lo que está pasando. Y yo creo que eso sí también influyó mucho en que la gente se sintiera identificada, ¿no? Yo a la fecha me acuerdo de mucha gente que fue a nuestros primeros shows y vuelve de nuevo y nos conocemos y ya tienen sus hijos y su familia y nos seguimos cotorreando como si fuéramos compas de siempre, porque así lo somos, pues. Entonces yo creo que es pues un montón de factores que además de los que te estoy diciendo, pues seguro, pues también influyó mucho que tuvimos un empuje mediático grandísimo. Como grupo independiente, eso es algo interesante. Fuimos grupo independiente y creo que voy a hablar más bien más de la escena porque nos pasó a muchos grupos. Éramos grupos independientes que tuvimos un apoyo mediático muy grande. Eso creo que no había pasado antes tanto. Eh, o en modalidad escena, ¿no? O sea, nosotros salíamos en MTV y en Telehit y en los 40 y en Exa y en esto y lo otro. Y pues obviamente eso ayuda un montón, ¿no? No es lo mismo, pues que si vayas a estar tocando en tus giras de camioneta y eso y no tengas nada de apoyo de medios, a diferencia de que hagas eso más lo otro, pues sí se genera yo creo que una mística distinta de sí de ser alcanzable, pero a la vez no, porque Sí, estás en claro. estos medios que te alzan diferente, ¿no? Oye, Roy, yo me acuerdo mucho. A ver, no nos hagamos tontos, fue una realidad. Cuando, cuando se puso muy de moda, pues toda esta onda emo, happy punk, recibieron mucho hate también por parte Uf. de otras escenas, ¿no? ¿Cómo fue esa parte? A la fecha hay medios en los que me ha tocado de que me entrevistan o algo y estamos aquí con Roy de este grupo nuevo, Termo, que no es que es como, güey, no mames, en serio. Tenemos desde el 96, brother. Ajá. Y creo que, o sea, me parece chistoso porque sí hubo un choque mediático interesante. De entrada, mira, esta cosa del happy punk, pues es un invento de aquí. Eso no existe en otros lados, ¿no? Fue un nombre que se le puso aquí de forma despectiva y después se quedó. Es como un sobrenombre, pues tú no puedes controlar los sobrenombres que te ponen, ¿no? Sí, porque en Así nos Estados pusieron Unidos, cierto. yo me acuerdo que yo estaba en LA cuando fue toda esta onda de Blink y le decían punk rock,
no happy punk. Sí, Happy Punk no, nomás No existe aquí existía para en abajo, Estados pero Unidos. Sí, 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 exacto. sí, no. Pero así se le empezó a poner como de forma despectiva, luego se quedó. Y van muy ligados el punk con el emo, pues bien, son como subramas de otra música. Eh, pero al emo creo que incluso se le tiró todavía más caca, ¿no? Y creo que tuvo que ver primero con una, pues no se le entendió, ¿no? Incluso, te soy honesto, yo no entendía a veces como que, a ver, había una cosa de termo en que terminábamos de tocar y literal terminábamos chillando de tocar, pero en nuestro caso sí salía de una cosa de que nos había costado un huevo hacer ese show y veníamos escapando de cierta forma de pues, situaciones personales un poco complicadas. Y cuando tocábamos, cuando lográbamos completar esa meta de tocar, estábamos exhaustos y en una catarsis completa y estábamos chillando de que lo logramos, güey, porque nos había costado un huevo hacer ese show para 20 personas. Nos había costado un huevo. Entonces, sí había una cuestión de llorar y esto, pero no era una cuestión de llorar porque estoy deprimido y no quiero estar vivo, sino de verdad como más bien como una catarsis. Luego creo que eso se fue como mutando de alguna manera rara y había público que decía que era emo porque estaba deprimido, ¿no? Yo la verdad nunca lo entendí porque, mm, pues no sé, me sonaba más como a pues una angustia de adolescente, pero que no tendría por qué caer en una depresión. No conozco a todo el mundo, pero ya si lo vemos de una manera más grande, como un público completo de gente deprimida, pues no, yo creo que era más bien una forma de expresar esta angustia adolescente de una manera un poco más exagerada, pero eso se tomó por los medios y se ridiculizó por completo. O sea, a la fecha creo que las dos cosas más grandes que se conocen del emo en México son la pelea de emos contra punks Sí, güey. en la Glorieta de Insurgentes Que sigue y los circulando el capítulos, video. sí, 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 y los capítulos de La Rosa de Guadalupe de Mamá Soy Emo, no me acuerdo cómo se llamen. Sí, güey. Y eso es el retrato que hay mediáticamente amplio del emo punk en México. Eh, y entonces, pues así como lo que pasó con el happy punk, pues se quedó ese mote también, se quedó esa idea, y entonces ya dejó de tomarse como música para analizarse en serio, ¿no? Aun cuando, bueno, si bien no te gustaba la música, que puedo entender perfectamente que los valores no sean los que tú entendías o los que quisieras o con lo que tú quieras, por lo menos en la parte de la gestión estaba pasando algo súper interesante y eso tampoco se reconoció nunca, ¿no? Este, para mí eso es incluso de lo más valioso que tiene esa escena, como el DIY soportó un chingo de tiempo, una escena bien grande, generó un chingo de dinero, creció a los medios mainstream y luego se fumó. Para mí esta parte de esfumarse es también objeto de un análisis chido, interesante, que primero que nada, la música, la moda de esa música a nivel global también decayó, por un lado, pero en México especialmente las bandas que vivíamos de eso, porque ya para esos años pues ya teníamos 30 y cacho, 20 y tantos, 30 y cacho, pues vivíamos de la música, solo sabíamos hacer música y nuestra manera de vivir de la música era girar. Pero ¿qué pasa? Viene el narco, agarra las carreteras y se acabó nuestras giras, se acabó nuestra forma de vida porque ya no podíamos girar, porque en carretera era peligrosísimo y le pasó a muchas bandas que conozco que los agarraron los narcos y por suerte no conozco a alguien que les haya ido muy mal, pero al menos pues sí, varios sustos se pegaron. Y por otro lado, en los shows, pues ya llegaban a cobrar renta. Pues imagínate, pues tenías un show, ya pone tú, de 200 personas, porque ya estaba un poquito más grande, 300 personas, y te llegan a cobrar renta, pues no, ya no sale, ¿no? Mames, Entonces güey. era peligroso y no sale, pues se acabó. Entonces, ¿por qué? Porque en las giras nosotros vendíamos nuestra merca, eh, pagábamos, cobrábamos por los shows y vendíamos nuestros discos y manteníamos a nuestra audiencia, que era pues realmente donde estaba todo, ¿no? Entonces, el streaming
pues a la No, güey, fecha es ni una siquiera es una burla. cosa donde puedas vivir, a menos que seas Maluma. Entonces, pues nuestros fuentes de ingresos se acabaron, ¿no? Entonces, te digo, es interesante porque creo que es algo que no se ha analizado lo suficiente como a una escena musical autogestiva, autosustentable, también lo terminó afectando esta parte de la inseguridad de una manera muy importante. Y no solamente a bandas chicas, Roy. A ver, a Café Tacuba les robaron un Sí, sí, tráiler, sí. a Molotov les robaron otro, a Moderato. O sea, realmente el tema de la inseguridad en el país. Sí, y fíjate que yo no había hecho un análisis de eso, pero sí compactó la posibilidad Claro. de que bandas chicas salieran a rodear, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y entiendo que, obvio, hay bandas grandísimas que les pasó esto, pero no es lo mismo a nosotros que dependíamos por completo de estas giras chiquitas, y donde teníamos que viajar 2 meses sin volver a casa para que saliera la gira, ¿no? No podíamos ir y volver a casa y no, o sea, tenía que ser todo un trayecto muy largo, que era pues casi como salir de marinero, ¿no? A ver qué te encuentras ahí en la aventura, pero pues si se acaban las rutas, pues sí, está muy caro, ¿no? Y digo, sigue pasando, ¿no? Y en shows grandes también nos tocó ver cómo cobraban renta bien cabrón, O sea, entonces estos bueno, cuates pues es que algo que llegaban y te decían, güey, tanto por que toques acá. sí, no, y luego ya es como que ya súper lo checaban de pues ya sabemos que van a entrar más o menos tantas personas, a tanto al boleto, y ya traen el cálculo, ¿no? Me vas a dar el tanto por ciento. Mames, güey. Y pues era la ganancia. Entonces, pues no Pues salía. y diles que no, no, qué miedo, güey. Claro, no, y además es donde dices, pero oye, pues si la ganancia son 5 o 10 mil pesos, güey, pues eso me llevo, ¿no? Chinga tu madre, pues ni modo. Así que, y pues sí, diles que no. Sí, no, 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 güey. O sea. Oye, Roy, en 2007 viajaron a Suecia a grabar el disco de Bajo el control del radar, se llamaba. ¿Y Así es. cómo fue esa experiencia, güey? O sea, porque Suecia, ¿no? Está bien chingón. Para mí también parte de conceptualizar ese disco. eh, Habíamos pasado el Arde en mí, ¿no? Y lo que se esperaba de Termo en adelante, porque ya habíamos ahora sí entrado como a un nivel distinto que no conocíamos con una disquera transnacional, este, y donde había una exposición mediática más grande, yo sentí que lo que se esperaba de Termo era algo todavía más comercial, más universal, digámoslo, ¿no? Es musicalmente hablando. Eh, y yo estaba bien con eso porque siempre me ha encantado el pop, pero yo no quería sonar a, a ese happy punk, a a esa cosa como que para mí es el sonido gringo de la música más comercial, que es hiperproducido, todo perfecto, todo súper enfrente, todo Ujú. muy brillante. Está chingón para unas cosas, pero yo siento que para nuestra música, esa combinación de sonido con temática iba a ser demasiado cursi. Entonces yo dije, pues como hago un disco de pop dark o más darkcito, ¿no? Pues voy a grabar con gente que graba esa madre. Y pues, ¿quiénes graban esa madre? Pues los nórdicos, ¿no? Bueno, en mi mente, ¿no? Pues No, y son black los metal, que mejores, me güey. encanta. Y para grabar metal, Y puta, son los aparte, mejores, güey. y metal y pop y country graban todo chingoncísimo, ¿no? Sí, güey. Pero especialmente el metal. Bueno, yo me acuerdo que llegamos allá y en los camiones perdón, eh, las bancas de los autobuses cuando esperas, pues, espectaculares o pósters de, no sé, pues de bandas de metal, ¿no? Eh, Cosa que, pues, no, esa es la música popular allá, entre otras, ¿no? Sí, como aquí en México Entonces, que en las bueno, paredes ponen el recodo, 14 de agosto, ¿no? claro, Madres así, güey. o sea, ya está Dimmu Borgir, ¿no? Ah, Sí, sí, pues qué sí. chido. Ah, huevo. Este, y entonces, ese fue mi onda, ¿no? Pues con quién, pues con estos güeyes, pues quiénes graban chingón esa madre. Pues y yo, la verdad es que siempre mi método ha sido, pues veo los discos, veo quién lo hizo y los contacto. Entonces,
digo, porque el primer disco, El Arden Me, lo mezcló Alex Newport, que fue un güey que había mezclado a Sepultura y pues un chingo de bandas ya bien chonchas que yo también, pues yo lo grabé en mi casa, pero yo le escribí a un güey que yo sabía que sonaba chido. Entonces, con esto, para Bajo el Control del Radar, a mí me encantaba esta banda que se llama Refused. Y tienen un disco que se llama The Shape of Punk to Come, que muchos años después me enteré de The Shape of Just to Come. Eh, sí, me pasó al revés. Eh, Hicieron este disco que es, pues, The Shape of Punk to Come. De entrada es un nombre como muy pretencioso, ¿no? Pero para mí, la neta se las creo. Es un discazo ese. Entonces, pues ese disco lo hicieron en Suecia, estos güeyes que se llaman Pele, bueno, el productor se llama Pele. Entonces, pues igual yo vi el disco, pues vi ahí un correo, les escribí, y, les mandé maquetas y les encantó. Entonces, pues, no, pues sí lo queremos producir, les dejamos baratísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fue una onda de buscar quién pagara esa producción, porque pues ahí sí que pagando en euros y en Suecia además no está tan fácil, ¿no? Este, mm, Nos apoyó esta disquera Class Music, nos mandaron Memo, para ¿no? allá pagar todo. Memo González, sí, Ujú. que era la disquera de Panda, de División, pues de un frego de Canseco, de Finde. Este, y, y entonces, pues hicimos esta onda, nos pusimos a componer como locos, nos encerramos en una cabaña a componer. Y me acuerdo que un fin de semana que nos fuimos a una cabaña, salieron los 3 sencillos del disco, que estuvo padre para mí eso. Y entonces nos vamos a Suecia, ¿no? Súper, pues, raros, emocionados, no sabemos qué onda porque no, pues nunca habíamos ido, no sabemos bien qué pedo, no sabemos si hablaban inglés, siquiera todos o más gente o era puro sueco o qué chingados, pero nos lanzamos a la aventura, ¿no? Resulta que no, todo el mundo habla inglés, muy bien, muy claro, nosotros más bien como que, qué chido, está cómodo. Y nos sorprendió mucho que pues nosotros estábamos pegados a Estados Unidos, ¿no? Yo personalmente nunca había viajado a Europa, sí a Estados Unidos, pero yo en Estados Unidos estaba acostumbrado a la discriminación por ser mexa, ¿no? En Europa y en Suecia, pues no, al revés. De que, ay, son mexicanos, qué chingón, güey, qué cosa tan Y chingona más están los haciendo. nórdicos, güey. Los nórdicos les maman los Güey, yo me mexas. acuerdo que tenían en el súper, cuando estábamos ahí, en un pasillo de comida mexicana, güey, como que qué random, güey, ¿no? Y con sombreritos de charro y la chingada. Muy raro. Pero sí, la verdad es que a mí me abrió los ojos muy padre de apreciar más lo que hacemos aquí en México, ¿no? Creo que antes de eso, por lo menos yo sí vivía con esta cosa eh, de querer tirarle a lo que se hace en otros países, especialmente Estados Unidos, aunque no me encantaba el sonido, porque es el referente más grande que tenemos cultural, Sí. pues, del mundo y lo tenemos al lado. Eh, y entonces ese era mi referente y me voy allá y me encuentro con que no, con que nuestra música es muy apreciada y nuestras raíces son muy apreciadas y nuestra creatividad y nuestra sensibilidad es muy apreciada. ¿Por qué no la apreciamos tanto nosotros hacia adentro, no? Eh, y creo que es algo que se ha ido eliminando y me da mucho gusto, pero no, en ese tiempo no era tan común, al menos de las bandas de rock en México. Este, y bueno, pues yo le tenía un gran amor a la música mexicana por todo lo que te digo que escuchaba desde antes, ¿no? Entonces para mí entenderme, imagínate que al final nos faltaron un par de días de estudio y ya no nos alcanzaba el dinero. Y pues yo les dije, oye, Pele, pues discúlpame, pero ya no nos alcanza para esta onda, güey, ¿qué hacemos? No hay pedo. Tráete unas botellas de tequila y con eso lo intercambiamos. No, qué Puta. buena No, pues onda, ahí güey. nosotros de Guadalajara. Entonces, No, pues imagínate, güey. llevamos unos tequilas chingoncísimos. Y cuando estábamos allá, me acuerdo que organizaron una cata de tequila con compas, porque se lo estaban bebiendo como champán, el más cabrón del mundo, ¿no? Porque aparte sí llevamos unos tequilas mamones. Este, entonces, ver eso, sentir eso, de una manera completamente honesta, de trabajo, de camaradería, pues fue muy bonito para nosotros y nos dejó una experiencia súper chingona, porque ese productor, bueno, fueron 3 productores, pero Pele fue el principal, fue Pele, Eskil y Magnus, que nos ayudaron en esa producción. Sí nos hicieron ver algunas cosas interesantes de nuestra música, ¿no? Como por ejemplo, nosotros traíamos todavía mucho
como cosas como breakdowns o cosas más del hardcore o del post-hardcore, ese tipo de rollos, y como que nos hicieron entender un poquito, pues, vamos a hacerlo un poquito más atemporal, eh, como que se note un poquito menos la referencia de dónde viene y eso ayuda a que se extienda un poquito más. Eh, este tipo de cosas en lo musical, a mí pues fue una clase de producción enorme. Pele además es alguien que es ingeniero electrónico, entonces además de ser productor, él hace su propio equipo. Entonces tiene equipos rarísimos y cosas bien chingonas. Entonces para mí ver eso también de primera mano fue súper chingón. Y además el estudio donde estábamos tenía una vibra muy peculiar porque ese complejo de edificios donde estaba el estudio había sido un complejo como de salud. Entonces había pues de que hospitales y clínicas y no sé qué, y todas estaban interconectadas por un pasadizo subterráneo porque lo construyeron para protegerse en la Segunda Guerra Mundial. Órale. Pero donde estábamos nosotros había sido un manicomio. No Entonces mames. tenía una vibra muy locochona. Y en la parte de abajo había una como sala de juegos. Y ahí nos dijeron al principio como, pues miren, aquí están los túneles para ir a todo el pedo. Pueden recorrerlos si quieren, no se los recomiendo porque se ha perdido alguna gente, pero pues si quieren, denle, ¿no? Entonces, pues ahí nos animamos 2, 3 días a darnos con una El rol. lamparita y la chingada, pero no, no, la neta no le dimos más, ¿no? Pero sí son cosas que influyen, ¿no? Que fuimos en octubre, perdón, por ahí. Estaba todo nevadísimo hasta el rabo. No nos había tocado experimentar a todos eso tampoco. Entonces son cosas que le agregan al disco, ¿no? Y llegamos y pues lo bueno es que pasó eso que esperaba, que creo que sí se hizo algo un poquito más generalizado, un poquito más universal respecto a la música, pero sí tuvo ahí una cosa que, bueno, si escuchas ahora el disco, tiene pues una jiribilla ahí medio darky dentro de ser termo, ¿no? Güey, o sea, es que no me imagino para ustedes, güey, lo que fue estar en Suecia grabando un disco. Digo, qué raro, güey. Hasta ahorita yo me metí como en la historia aparte, o sea, como la arquitectura de Suecia, o sea, es una locura, güey. Qué chida experiencia. Es de esas cosas que le vas a contar a tus nietos, Roy, la neta, güey. Sí, fue muy padre. Y además, la verdad es que nos tocó muy buena gente, ¿no? Todo el mundo se portó brutal con nosotros, nos dieron un chingo de cariño. Esta cosa, bueno, al menos con la gente que nosotros fuimos, nunca sentimos esta cosa que dicen de que algunos nórdicos son fríos, nosotros al revés, lo Nah. sentimos bien chido. Nos recibieron brutal y bien chingón. Fíjate que yo tengo ahí un poco digo, obviamente, mi hermano vive en Minnesota y en Minnesota gran parte de la gente que llegó fueron nórdicos, ¿no? Así como en Wisconsin fueron más bien hordas como alemanas, holandesas, Ujú. en Minnesota fueron nórdicos. Y de verdad es un cambio radical de la gente de Wisconsin a Minnesota, güey, o sea, pero No, sí. radical, es a toda madre la gente en Minnesota, güey, o sea, desde que llegas los agentes de migración, puta, a toda madre, güey. Y aterrizas en Wisconsin y no mames, es otro pedo, güey, ¿no? Sí, no. Oye, oye, Roy, en 2009, 2009 sacan un EP acústico. O sea, ¿por qué el cambio tan radical de irte a Suecia a hacer un disco muy diferente a ahora sacar algo acústico? Fue una cuestión un poco como que de varios factores, pero primero que nada fue que queríamos ganar tiempo para sacar otro material. Nosotros fuimos siempre lentísimos para componer, pero cabrón, o sea, en 27 años de carrera tenemos 3 discos, güey, y un par No, de EPs, ¿no? O sea, somos lentos. Entonces queríamos ganar tiempo para el siguiente disco y dijimos así como puntada, pues vamos a hacer un acústico, ¿no? Y comenzamos con la idea de pues, la típica de guitarritas y la voz, pero yo ya traía la jiribilla de esto de qué onda con los valores mexicanos y qué onda con la música mexicana tradicional y qué onda con más músicas que agarré este aprecio en Suecia, ¿no? Entonces me hizo ver hacia adentro y sí fue como, bueno, pues vamos a hacer un disco acústico, pero vamos a darle una vuelta. Este, vamos a reversionar algunas de estas rolas. Tomamos 3 rolas anteriores de Termo, hicimos un cover de esta banda Canseco, que son nuestros super compas y que yo soy super fan.
Y Cacanseco, sacamos, güey. Qué chido, güey. Hace sí, años no, no Canseco son escuchaba. súper compas. Y bueno, nosotros somos bien fans de hacer covers de bandas amigas. También hicimos otro de otra banda que se llama Homer Squill, Ujú, que salió en una reedición del R&B. Y siempre nos ha encantado hacer covers de bandas amigos, ¿no? Entonces hicimos este cover de Canseco y para mí es como que, ay, pues me voy a dar un viajecito por lo que podría hacer. ¿Qué podría pasar si a estas rolas de Termo las hubieran tocado otros grupos diferentes ujú. que no fueran rockeros? Este, entonces, pues ahí me puse a experimentar, pues por ahí metimos pues, algunas cosas. A mí siempre me llamó mucho la atención esta cuestión ritual de la música, eh, de, especialmente de lo que pasaba ¿cómo se llama esta cosa? En la traída de la Virgen, o ya no sé cómo se le Ah, llama, perdón. como las procesiones. Las procesiones. En Guadalajara, bueno, yo vivía en Zapopan, ahí crecí. Y está la Basílica de Zapopan y se hace una procesión de la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan, que pues es larguísima y se hace cada año y mi papá nos llevaba mucho de chicos y es toda la noche, entonces es muy bonito, como pues es la comida, hay mucha música y todo, pero van estos danzantes Ujú, que pues se la avientan completa y van con este tucu, 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 los ujú. tambores todo el tiempo y esa música siempre me llamó la atención porque sí caes en un trance por completo. También tuve algunas experiencias en el indigenismo de más morro con mi mamá, a ver la danza del sol y todos Ujú. estos rituales que son muy locos. Entonces, como que una rola dije, pues por ahí, ¿no? Y con un caracol y la chingada. Y en otra hicimos un poquito de mariachi, en otra hice un poquito de country. Pues probé música muy distinta. Una de estas rolas, nos ayudaron eh, un par de los integrantes de lo que ahora es esta banda que se llama Ampersand. No sé si la La neta conozcas o no si la la conozca la conozco. gente. Es un grupo súper interesante pues de música tradicional mexicana con pop y con electrónica. Ok. Ellos son parte de un colectivo de cantautores en el que yo formo parte que se llama Núcleo Distante, Ujú, que están dentro de otros, David Aguilar, pero hay, pues cantautores de toda Latinoamérica, desde Argentina hasta acá, unos veintitantos. Ellos forman parte de esto ya en ese tiempo yo no sabía que nos íbamos a juntar después en Núcleo Distante, pero bueno, ellos me ayudaron con el charango, o no, con la jarana y con violín y este, pues sí, sí, la verdad es que para mí fue probar otras músicas que tenía muchas ganas de probar, que ya no eran rock. Este, yo siento que pronto me aburrí un poco del rock, del rock tradicional, ¿no? Porque el rock es amplísimo también, Sí, no puedo es decir enorme, güey, cualquier es tontería, enorme. es amplísimo, pero sí hay otras sonoridades que no se suelen incluir, Ujú. que yo traía muchas ganas de hacer y por eso hicimos este EP que terminó siendo pues un ejercicio para mí bien padre de producción porque a la vez es un disco que yo considero de música electrónica porque Ujú. casi todo está entre programado y sampleado. Ok. O sea, agarraba instrumentos reales, grababa una nota y de ahí hacía todo el arreglo. Este, y que termina sonando como un disco acústico. Ujú. Entonces es una combinación interesante para mí en ese tiempo de lo que podía hacer con la música de Termo, con otras músicas que quería hacer y con la producción. Qué chido, qué buena mezcolanza ahí. Que quería aclarar que no es procesión, es peregrinación, ¿no? Eso, ok, ok, Sí, ok. es Sí, no, Leo, peregrinación. ya prefiero no, yo no decir porque como no sé, no voy a ofender yo a nadie, Sí, pero me sí. quedé con la duda y dije, no, güey, es peregrinación. Ok, Oye, ok. Roy, al final del día, el último disco que sacaron fue Ancestros en 2017. ¿Cómo fue el proceso de hacer ese disco? Salió con Intolerancia, ¿verdad? Salió con Intolerancia. Sí, yo estuve trabajando ahí algunos años en Intolerancia como productor. Este, y fue para mí un proceso como de desrockerización desde que entré a Intolerancia, porque empecé a grabar mucha música pues distinta, ahí sacábamos de todo, pero siempre con esta vena popera. Entonces, pues queríamos hacer un disco de música un poquito más acercada a lo que escuchábamos, ¿no? A lo que escuchábamos ahora, porque si, si algo hemos querido siempre ser honestos con lo que sacamos, y ya para ese tiempo no estábamos escuchando pues música como la que hacía Termo, ¿no?
Entonces, pues queríamos acercarnos más a eso, pero fue un proceso raro porque es cuando yo ya tenía tiempo viviendo acá y hacer un disco a distancia está algo complicado, al menos para nosotros. Eh, y fue un disco en el que no participamos todos como siempre lo habíamos hecho. Participamos más bien Iván, el guitarrista, y yo, que él es el que compone la mayoría de las rolas. Eh, y pues hacíamos maquetas, se las mandamos a los demás, y pues ya como que, bueno, pues van por buen camino, creemos en ustedes, pues denle. Este, y entonces fue un disco un poquito más hacia un rock pop, yo diría un poquito más alejado del punk rock, aunque tiene algunos tintes por ahí, pero sí más hacia el rock and roll y hacia el rock pop en español, como también nos gustó mucho el rock en tu idioma, lo que se le llamó así, Ujú. mm, también tomando un poquito de esas referencias, este, y fue un proceso también padre porque pues fue estar viviendo un tiempo aquí componiendo las rolas en mi depa. Se vinieron Iván y Jacobo, que es el bajista, y ahí nos quedamos pues unos días encerrados tripeando eso, luego nos íbamos a Intolerancia a grabar, grabamos también en Fonobox, otro estudio acá en la Cuauhtémoc, si no me recuerdo, este, Phonobox. Fonobox, Ok. ajá, que se hace mucha música para películas ahí Ok. también. Este, ese disco, pues lo produje yo junto con Jerry Rosado de Intolerancia. Ujú. Él lo Uy, el mezcló y Jerry. lo masterizó también. Sí, sí, súper compa. Bueno, él es mi mentor, la verdad. Este, y, pero extrañamente ese disco a nuestros fans prácticamente no les gustó. Ok. Es un disco que no se recibió para nada bien. Incluso dentro de la banda hay a quienes no les gusta para nada. Este, pero es un disco que reflejaba el estado de la banda en su tiempo y en ese momento, en que fue una transición definitivamente de, de entender quiénes éramos en ese momento como personas, de tratar de entender qué estaba pasando con la música en ese tiempo después de un buen rato de no sacar música, porque desde de 2009 para esa fecha pues había cambiado por completo la industria. Este, entonces, pues yo estoy muy orgulloso de ese trabajo. Sé que a mucha gente no le gusta, pero yo siento que por lo menos dice quién era yo en ese punto, ¿no? Y para mí eso es lo más importante de la música que yo hago y que hacemos como banda, porque para mí la música es terapéutica. Para mí la música es una manera que me ayuda a entenderme y a entender el mundo y cómo encajo dentro de él, ¿no? Y ya, bueno, después vienen otras cosas comerciales y profesionales y demás, pero primero que nada para mí tiene que tener eso y por lo menos ese disco para mí lo tiene. Oye, Roy, de todos estos años de carrera, ¿qué consejo le podrías dar a las nuevas bandas que pues ahorita están saliendo de algunos garajes de toda la República Mexicana que buscan pues ser escuchados, güey? Yo les diría y les digo y me lo sigo diciendo a mí mismo, hazlo tú mismo. Ujú. Está bien chingón soñar con cosas, pero está más chingón verlas pasar, ver que sucedan, aunque sea en una escala chiquitita. Pero si tú no comienzas a dar esos primeros pasos, a entender, primero que nada, cuál es tu voz dentro de la música, qué es lo que quieres decir, qué es lo que digo, qué es lo que hace la música para ponerte y ser parte de este mundo. Y luego cómo eso interactúa con el público y con una industria y ya con todas las estructuras más grandes, pues nunca te vas a dar cuenta y probablemente te quedes esperando y nunca pase nada, ¿no? Entonces yo creo que por lo general la gente que la rompe son las personas que son las excepciones de la regla y no al revés. Uno pensaría que si yo hago lo mismo que hace fulano, me va a pasar algo parecido a lo que le pasó a fulano. Y es Pero por lo falso. general en la realidad no pasa, pasa todo lo contrario. El que rompe con eso es el que logra que cambien las cosas y el que se hace un espacio dentro de lo que hagan, ¿no? Lo que sea que hagas. Entonces, para mí, el hazlo tú mismo tiene esa bondad de ayudarte
a entender si eso puede pasar o no y qué es lo que está pasando con los demás para ver si lo rompes o a ver qué les entiendes o a ver qué agarras o total, si no das tú el primer pasito, nadie lo va a dar por ti. Entonces, yo creo que incluso por eso muchos artistas grandes están empezando, y bueno, ya tienen rato queriéndose hacer independientes o siendo independientes, ¿no? Ya cuentan con un know-how, ya tienen las estructuras y funcionan como una disquera, ellos mismos, pero independientes. Y ellos mismos manejan sus carreras porque saben qué es lo que quieren. Nadie va a saber mejor qué es lo que quieres que tú. Sí. Entonces, para saber qué es lo que quieres, también tienes que experimentar qué es lo que hay, ¿no? Eh, entonces, por eso yo estoy viendo pues esa tendencia, ¿no? Muchos de los artistas que están pegando ahorita tienen estructuras independientes y se aprovechan desde las estructuras más grandes para amplificar lo que ya hacen, pero esencialmente están funcionando como independientes. Entonces, creo que eso, la bondad que tienes que puede jalar en cualquier nivel, desde el más chiquito hasta el más grande. Eh, entonces, ese sería mi consejo más grande. Háganlo, se van a tropezar, se van a dar de chingadazos, pero eso les va a dar dos cosas. Primero, van a aprender, porque les va a dejar una enseñanza, y segundo, les va a dejar una sensación de, pues, de completud, o no sé cómo se diga, de estar completos, Como de plenitud, de ¿no? sentirse a gusto. Exacto. Les va a dejar una sensación así mucho más bonita, porque es algo que se ganaron ustedes, y ya que tú te ganas como un grupo independiente, como un artista independiente, una audiencia, un seguidor, un público, pues ya no dependes de nadie más, ya no dependes del algoritmo, no dependes de que si te pusieron o no en medios, que si te hizo caso fulano o no, ya ese ya es tuyo, es una relación que tú tienes con él. Y eso, pues, no se logra más que directamente, ¿no? Haciéndolo tú mismo. Roy, últimas dos preguntas. La primera, ¿por qué? Bueno, y mucha gente lanza una convocatoria con los seguidores para que manden preguntas al invitado. Y en este caso, Ok. eh, el 99.9% de las preguntas fue ¿por qué no están los materiales anteriores de Termo en plataformas? Bueno, hemos tenido un problema legal para liberar nuestra música. Eh, Como banda joven no nos dimos muy bien cuenta de lo que estábamos firmando en su tiempo. Eh, y no pudimos llegar a un acuerdo que satisfaciera ay, ya no sé cómo dice, que nos Exacto. pusiera, Sí, sí, o sea, que, perdón, que llenara a las dos partes, ¿no? y que llenara las dos partes de la disquera y nosotros. Eh, entonces, en ese inter, pues se ha quedado la música en el limbo. Es triste porque es música que nos piden muchísimo y que pues prácticamente es toda nuestra carrera la que no está en plataformas, que sé que se sigue escuchando porque todo el mundo nos dice que lo están escuchando, lo tienen que escuchar en YouTube, pero desgraciadamente pues no está eh, cayendo a donde tiene que caer, que es hacia los autores. Eh, entonces, hemos tardado en arreglar esa situación, ha sido un proceso pues ya de más de una década, eh, en el que pues imagínate ha sido cansado, frustrante, y que cada vez que nos preguntan eso, para mí es como todavía más frustrante, ¿no? Porque yo quisiera decirles, te mando los MP3 aunque sea, ¿no? Claro. Este, pero bueno, no es práctico hacer eso. Y saber que mi música, algo que yo creé en mi cuarto, honestamente, que yo no pueda ser digo, soy el dueño porque el derecho moral no Ujú. es irrenunciable, pero que yo no pueda, ser el titular de mis derechos patrimoniales es pesado, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, pero estamos muy cerca de liberarlo por fin. Entonces estamos súper contentos y por eso estamos retomando también, porque dentro de este DIY, pues es también qué hacíamos para regresar con nuestra música, ¿no? Entonces, no, ahorita no quiero decir mucho más de ese proceso, lo Sí, diré ya claro. que avance para no entorpecer nada, pero estamos ya ahí, estamos muy cerquita de liberarlo. Y pues para mí eso es como descansar. O sea, podría ya no tocar si no se necesita, pero ya con que la música exista ahí, que todo el mundo la puede escuchar, para mí es más que suficiente. Si no pueden aplicar la de Taylor Swift,
Termos Exacto, versions, ¿no? O sea, regraban sus exactamente. Sí, rolas sí, y ya sí. está, güey. Oye, Roy, Claro. la última pregunta es, ¿habrá nuevo disco de Termo? No sé. Hay una nueva rola. eh, la verdad es que le estamos llevando muy, muy paso a pasito. Estamos ahorita, hicimos una rola, vamos a hacer un show el 11 de noviembre acá en la Ciudad de México. Vamos a ver que se relance el material anterior. eh, y sí tenemos un par de canciones más para sacar, pero también yo ya no sé si vale la pena sacar discos. A mí me encantan los discos, mucho. O sea, yo prefiero un concepto más grande que se pueda explorar y desmenuzar y sí, pero no es muy práctico para nosotros como banda en las circunstancias en las que estamos ahorita. Entonces, espero que sí, porque ideas sobran. Espero que las circunstancias materiales se den para que eso se pueda cumplir. Te voy a decir una cosa, tal vez la industria ya no se presta a discos, pero sus fans sí escuchan un disco Claro. entero, güey. O sea, yo preferiría escuchar un disco de Termo que muchos singles, la neta, güey. Sí, sí, sí. No, definitivamente, ¿no? Algo que tienen para los singles es que te permiten hacer featurings con más personas. Eso me gusta mucho. Tanto productores, ingenieros, artistas, letristas, lo que tú quieras, eso sí te permite hacer con los singles, porque Sí. son como una obra completa por sí mismo y eso está chingosísimo. Pero, así como tú, pues, yo sí me gusta darme mi tiempo y sentarme a escuchar un disco y ver que una idea se desarrolle, ¿no? Pero pues veamos, ¿no? La verdad es que te digo, eh, ya para mí el que podamos sacar un sencillo y que podamos tocar, para mí es un logro enorme, porque es algo que yo ya veía y daba por muerto hace muchos años. O sea, yo pensaba que jamás iba a volver Termo de nuevo, y el que pueda estar ahorita contigo platicando de esto, es como que no, ya la libré, ahorita ya hice mi objetivo, ¿no? Ojalá vengan más, pero por lo pronto estoy muy contento con eso. Sí, ya hay que conformarnos con que regresaron, familia. Y ya después, Claro. pues presionenlos en redes para que saquen un disco, oigan, porque yo sí quiero, sí me encantaría escuchar un disco. Va. Pues mi querido Roy, primero que nada agradezco muchísimo eh, pues el haber aceptado esta charla. Termo es una banda que pues ha pasado ya de generación en generación de una manera muy extraña porque no han tenido una carrera lineal ni convencional, pero me da muchísimo gusto pues que regresen. Creo que hay muchísima gente afuera a la que ustedes tocaron sus vidas y pues estoy atento para el lanzamiento del sencillo de Retrofuturo y también para la tocada del 11 de noviembre y esta es su casa y cuenten siempre con el espacio, mi hermano. Muchas gracias, de verdad que primero que nada, toda la admiración y se siente bien padre platicar con alguien a quien uno admira. Gracias también por tu espacio y por el apoyo para lo que se tenga que promocionar. Y muchas gracias también a los que nos están viendo. De verdad, los quiero mucho. Si Termo sigue existiendo es por ustedes y por eso vamos a seguir luchando. Gracias. Pídanles un disco. Te mando un abrazo, mi querido Roy. Abrazo. Abrazo.